Masejet Baba Metziat Daf Kuf Alef Amud Alef 101a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamocher zetav le'etzim ve'asu pachot mervit lesea hare'elu shel ba'al hazetim. Asu revi'it lesea ze omer zetai gidelu veze omer artzi gidela yachloku. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona, por decir Reubén, era dueño de un campo y en ese campo tenía plantado varios árboles de olivo. Pero al parecer esos olivos no eran de buena calidad, no sacaban suficiente aceite y por lo tanto decidió venderlos para que así el comprador, por decir Shimón, venga, los corte esos árboles y use esos troncos, esas ramitas para encender fuego. Y así hizo. Reubén le vendió esos árboles, únicamente los árboles, no la tierra. ¿Se lo vendió a quién? A Shimón, para que Shimón los corte. Pero Shimón, cuando los compró, no los cortó de inmediato, sino esperó un tiempo. Y en ese tiempo el árbol brotó, sacó olivos, sacó aceitunas. Y vino Shimón y de una cantidad de seá, que es un volumen, que es una medida volumétrica, ¿sí?, sacó menos de revit halog, menos de revit de aceite. En este caso nos dice la Mishnah, el aceite le pertenece ¿a quién? Al dueño del árbol, o sea, al comprador, o sea, a Shimón. Sin embargo, si de un volumen de seá salió revit o más de aceite, en ese caso, cuando viene el comprador y dice, me pertenece a mí porque eran de mis árboles, y el vendedor viene y dice, no, me pertenece a mí porque era de mi tierra, creció de mi tierra, en ese caso hay que dividirse. No le pertenece completo ni a uno ni a otro, sino se tienen que dividir, yachloku. Así nos dice la primera parte de la Mishnah y vamos a explicar con más detalles en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Shataf nahar zetav untanam letoch sadeh havero, ze omer zetai gidelu veze omer artzi gidela yachloku. En esta segunda parte de la Mishnah nos trae una halajá similar, pero en un caso diferente, no de compra y venta, sino en el siguiente. Shimón era dueño de un campo, Shimón es dueño de un campo y en el campo tenía plantado árboles de olivos. Vino un río y se llevó uno de esos árboles, o parte de los árboles, y los mandó hacia el campo de Reubén. Y estando en el campo de Reubén, ahí sacó raíces y creció y brotó. Y de los brotos sacó raíces y brotó olivos, de todo. Viene el dueño del árbol, aquí no hay compra y venta, el dueño del árbol es Shimón, ¿sí? Y dice, mira, todos los brotes, todos los olivos, ¿a quién le pertenece? A mí, porque el árbol es mío. Sin embargo, viene el dueño de la tierra, de la segunda tierra, sí, o sea, Reubén, y dice, no, me pertenece a mí porque creció y los brotes salieron y por ende el aceite todo, ¿por qué? Por mi tierra. ¿Qué hay que hacer en este caso? También en este caso nos dice la Mishnah, yachloku, de las ganancias se tienen que dividir. Así nos dice la Mishnah. La Gemara de inmediato se enfoca en la primera parte y pregunta lo siguiente: Ejidami, y de amarle kotz le altar, afilu pachot merevit nami le baal karka. Y de amarle kol eima de bait kotz, afilu revit nami le baal zetim. Lo tzricha de amarle stama, pachot merevit lo kap de inche, reviit kap de inche. La Gemara pregunta sobre la primera parte de la Mishnah y nos dice, un segundo, ¿cuál es el caso? Si Reubén, cuando le vendió a Shimón el árbol, ¿sí?, los árboles de olivo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Te lo vendo y te condiciono y te digo que lo cortes de inmediato? ¿O no? Le dijo que lo cortes de inmediato. Se pregunta la Gemara. Si le dijo que lo cortes de inmediato, pues debería de ser que si no lo cortó de inmediato y después salieron aceitunas, salieron olivos y de eso salió inclusive menos de revit, pues debería ser que ese menos de revit no pertenece a Shimón, al dueño del árbol, al comprador, sino debería pertenecer a quién? Al vendedor, porque el vendedor le dijo, córtalo de inmediato y no hizo caso. Entonces también en menos de revit debería ser del vendedor. ¿Qué me vas a decir? No, que le dijo, puedes cortar cuando tú quieras. Si le dijo que puedes cortar cuando tú quieras, el vendedor le dijo puedes cortar el árbol cuando tú quieras, pues debería de ser que si se esperó, inclusive se esperó bastante tiempo y salieron buenos olivos y sacó más de revito más, debería ser que todo el aceite, no debería ser yachloku, sino debería ser que todo es de quién, del comprador. ¿Cuál es el caso? Si le dijo que tienes que cortar de inmediato, también si menos de revit debería ser del vendedor, ¿sí?, de Reubén. Y si le dijo que puedes cortar cuando quieras, pues en ese caso también si es revito más, debería ser de quién, completamente del comprador, nada para el vendedor. Entonces, porque en ese caso decimos que se tienen que dividir. Dice la Gemara, el caso de nuestra Mishnah es cuando no le dijo nada.
No le dijo que lo corte de inmediato, ni le dijo que se puede tardar en cortarlo, sino simplemente lo vendió, obviamente para que lo corte, pero no lo dijo claramente. Entonces, en este caso, nos enseña la Mishnah que cuando es menos de revit, normalmente al vendedor no le importa. Como es una cantidad poquita, pequeña, no le importa, entonces él como que lo regale, por eso se lo puede quedar completamente el comprador. Cuando es revit o más, ahí ya el vendedor sí lo quiere. Y por lo tanto, como hay argumentos por ambos lados buenos, tienen que dividirse yahloku. Sigue siendo la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Urvit she'amru chutz min ha'otzah. Dice Rabbi Shimon ben Pazi, cuando decimos en esta primera parte de la Mishnah que si sacó revit o más, ¿sí? Revit o más. En ese caso, no decimos de que el vendedor perdona, sino se tienen que dividir. Esto es cuando hubo revit, por lo menos, después de que ya se sacaron los gastos, ¿sí? Después de los gastos, o sea, tuvo costo de cosechar los olivos y de prensarlo. Después de todo eso, si quedó un valor de revit, porque normalmente ¿cómo se pagaba con eso? Con el mismo aceite que salía, ¿sí? Entonces, si después de pagar con el aceite todo quedó un valor de revit completo, limpio, ahí es que decimos de que se divide, ¿sí? Pero te revito más. Pero si quedó revito más sin contar el trabajo, y cuando cuentas el trabajo queda menos de revit, ahí se descuenta y es como si fuese menos de revit y todo le pertenece ¿a quién? Al comprador, como mencionamos. Sigue diciendo la Gemara. Shataf nahar zetav. Amar ula amar resh lakish. Lo shanu ela שנעקרו בגושיהן ולאחר שלוש, אבל בתוך שלוש הקול של בעל הזיתים דאמר לה ית נתת בתוך שלוש מיה ואכלת ולאמא לה ינה נתאי לאחר שלוש הווה הכינה לכולי השתה כאכלנה לפלגה בעדי אלא כי את הרבין אמר יש לקיש לא שנו אלא שנעקרו בגושיהם ובתוך שלוש אבל לאחר שלוש הכל לבעל הקרקע דאמר לה ינה נתאי לאחר שלוש מילוה והכינה לכולי ולאמא לה ית נתת בתוך שלוש ואכלת השתה כאכלת פלגה בעדי משום דאמר לה ינה נתאי הווה קטינה Bezarana tejutayu silka viyarka. Escuchen bien, Rabotay, lo que la Gemara nos analiza. La Gemara a continuación se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? Cuando Shimon tenía un campo y tenía su propio campo y sus propios árboles de olivos plantados, vino un río y tumbó uno de los árboles olivos o parte de ellos hacia el campo de Reubén y siguió creciendo y brotando. Y respecto a los gananciales, hay discusión entre ellos. Uno dice, aquí no hay comprador y vendedor, sino Shimon dice, mira, es mi árbol, entonces pertenece a mí. Y Reubén dice, ¿es mi qué? Es mi tierra, entonces me pertenece a mí. Nos dice en la Mishnah que en este caso se tienen que dividir. Pues escuchen bien lo que la Gemara analiza. Antes de decir lo que la Gemara analiza, hagamos una pequeña introducción. En la Torah está escrito, Vejitavou el haaretz untatem koletz mahal shalosh shanim y el lachem arelim lo yachel. Cuando una persona planta un árbol en la tierra de Israel, ¿sí? Bueno, Orlá es en todos lados, pero desde que llegaron a Eretz Israel, ¿sí? ¿Qué? Orlá, hay un concepto de Orlá, que es Orlá. Los primeros 3 años de un árbol frutal, no puedes tener provecho de esas frutas. Ahorita, todo esto aplica no solamente cuando es un nuevo árbol que estás plantando, una nueva semilla, sino también cuando hay un árbol existente que lo agarraste, lo arrancaste y lo transportaste a otro lugar, a otro campo, también aplica que nuevamente los 3 años que vienen no se pueden comer de las frutas. A menos que cuando lo arrancaste del primer lugar, lo sacaste con suficiente tierra que puedes seguir viviendo y creciendo con esa tierra, ahí decimos que no pierde su estatus anterior y si ya habían pasado los 3 años del primer campo, ya se pueden comer, inclusive que ahorita está en el segundo campo. ¿Por qué? Porque no es considerado que se arrancó del primer campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba todo el tiempo acompañado con su tierra, ¿sí? Begushehem se llama eso, Begush, con su tierra. Ahorita, según esto, tenemos que analizar cuál es el caso de nuestra Mishnah. Otra vez, el caso de nuestra Mishnah es que vino un río y arrancó el árbol de Shimón, del campo de Shimón, y lo pasó para el campo de Reubén. Viene Ula en nombre de Resh Lakish y dice, todo lo que nuestra Mishnah nos dice, que cuando el árbol se arrancó del campo de Shimón y se fue para Reubén, y hay una discusión, decimos que ¿qué?
Yahloku, y se dividen, es únicamente cuando el árbol fue arrancado por este río con su gush, con su tierra, ¿sí? De tal manera que puede seguir viviendo y por lo tanto no está obligado, no tiene restricción de orla. Y adicionalmente, también pasaron 3 años desde el momento que se enraizó, sacó raíces en el segundo campo. ¿Sí? Ahí es que decimos que hay una discusión entre ellos y se dividen. Pero, si no han pasado 3 años desde que sacó raíces en el campo, en el segundo campo, en el campo de Reubén, perdón, si no han pasado, o sea, están dentro de los 3 años, sí, con toda la tierra salió, pero no han pasado 3 años todavía en el campo de Reubén, ahí todas las frutas le pertenecen ¿a quién? Al dueño del árbol, a Shimón. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque el dueño del árbol, o sea, Shimón le puede decir al dueño del campo, o sea, Reubén, mira, si tú hubieses plantado un árbol de olivo, ¿sí? Tú no hubieses podido comer esas frutas. Tenías que esperar 3 años. Por lo tanto, estos primeros 3 años son exclusivamente míos. Así nos dice una nombre de Shlakish, que todo lo que dice la Mishnah es cuando se pasó con la tierra y adicionalmente pasaron 3 años. Porque dentro de los 3 años le puede decir Shimón a Reubén, mira, si tú hubieses plantado no hubieses recibido nada. Entonces todos esos primeros 3 años son ¿de quién? Son míos completamente. Todo lo que decimos división es únicamente cuando pasa con tierra y pasan después y ya pasaron los 3 años. Así dice una nombre de Shlakish. Sin embargo, la Gemara no acepta esto. ¿Por qué? Dice la Gemara, pero un segundo. El dueño del campo, o sea, Reubén, le puede decir, del segundo campo, ¿sí? Le puede decir al dueño del árbol, ¿sí? O sea, a Shimón, le puede decir, mira, está bien, pero si yo hubiese plantado, ¿sí? Después de 3 años, yo hubiese tenido solo para mí. Y ahorita, después de 3 años, tenemos que dividir. O sea, no es correcto. Entonces debería ser alajá que ya que después de 3 años nos dividimos, pues también ahorita nos dividimos. Porque si tú me dices, no, también dentro de los 3 años me lo quedo yo solo porque si tú hubieses plantado, sí, así le dice Shimón a Rubén, si tú hubieses plantado no hubieses quedado nada. Dice Rubén, sí, pero si hubiese plantado después de los 3 años me hubiese quedado yo completo después de los 3 años. Entonces ahorita después de los 3 años que nos vamos a dividir, pues también dividamos, ¿no? Dentro de los 3 años. Por eso la Gemara acepta este argumento y tumba la explicación que dijo uno en nombre de Shlakish y dice otra versión. Dice la Gemara, cuando vino Rabin, dijo en nombre de Shlakish lo siguiente. No como dijo uno en nombre de Shlakish, sino otra cosa. Dice Rabin en nombre de Shlakish, todo lo que mencionamos en nuestra Mishnah, que se dividen entre el dueño del campo, Reubén, y el dueño del olivo, Shimón, es únicamente cuando, escuchen bien, se arrancó, o sea, vino el río y lo arrancó con tierra, Begushem, y está todavía dentro de los 3 años. Ahí es que se dividen. Pero después de los 3 años, todas las frutas pertenecen ¿a quién? A Reubén, al dueño de la tierra. ¿Por qué? Porque Reubén le puede decir a Shimón, mira, si yo hubiese plantado desde ese momento, en este metro cuadrado que me agarraste, ¿sí? Después de 3 años hubiesen sido completamente míos. Por lo tanto, ahorita también me tiene que quedar después de 3 años para mí. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto. Pero un segundo, por otro lado, el dueño del árbol le puede decir al dueño del campo, o sea, Shimón le puede decir a Reubén, si tú lo hubieses plantado, dentro de los 3 años no hubieses comido nada, ¿sí? Entonces te estoy dando mitad dentro de los 3 años, entonces tú dame también mitad después de los 3 años, ¿sí? Repitamos. Rabin dijo en nombre de Shlakish lo siguiente, todo lo que dijimos en la Mishnah que se dividen es únicamente cuando se movió, cuando se arrancó del campo el árbol de Shimón, del campo de Shimón hacia el campo de Reubén, con su tierra, dentro de los 3 años. Ahí es que decimos que se dividen, pero después de los 3 años, ahí ya es completamente, las frutas no se dividen, sino va completamente para el dueño del campo, o sea, para Reubén. ¿Por qué? Porque le puede decir Reubén a Shimón, mira, si yo hubiese plantado en este metro cuadrado, después de 3 años, hubiese sido completamente mío. ¿Sí? Entonces, ahorita también es mío. Pregúntale a Gemara un segundo. En este caso también puede venir y decirle Shimón a Reubén, sí, después de 3 años hubiese sido tuyo si tú hubiese plantado, pero si tú hubiese plantado dentro de los 3 años no hubiese sido nada tuyo, y aún así te estoy dando mitad, entonces tú también dame mitad después de los 3 años. Dice la Gemara, no, eso no es un buen argumento. ¿Por qué? Porque le puede responder sobre esto el dueño del campo, Reubén a Shimón,
le puede decir, mira, si yo hubiese plantado, yo hubiese podido comer después de 3 años, y definitivamente estoy de acuerdo que dentro de los 3 años no hubiese podido comer nada, pero como es una nueva plantación, no hace mucha sombra porque apenas está creciendo, ¿sí? Y por ende puedo plantar ahí mismo abajo verduras, otras cosas, y en verduras no tengo problema de orla. Pero ahorita que tú me arrancaste un árbol, me trajiste un árbol con ya sombra, ya no puedo plantar nada abajo. Entonces, respecto a esos primeros 3 años, nos tenemos que dividir porque yo podía dentro de esos 3 años tener otro provecho. Entonces, eso es lo que se corta con eso, ¿sí? Por lo tanto, yo me merezco mitad, pero después de los 3 años, yo podía haber plantado, y después de los 3 años quedarme con todo, por lo tanto, ahorita después de los 3 años me quedo ¿con qué? Con todo. Tú me vas a decir, pero entonces dentro de los 3 años no doy nada porque tú hubieses tenido orla. No, yo hubiese tenido orla sobre el árbol nuevo, pero hubiese podido plantar otras cosas. Entonces sí me merezco mitad en eso, dentro de los 3 años. Entonces así dice Rabbi en nombre de Shakir. Repito que todo lo que se divide es únicamente dentro de los 3 años, pero después de los 3 años, completamente ¿para quién? Para Reubén. Seguimos. Tana. Amar halá zetay notel en shomim lo mai tamam Rabbi Yohanan mishum beretz Israel. Amar Rabbi Yirmiyah que gondá tzricha rabba. La Gemara trae una baraitá con una halajá relacionada con lo que mencionamos antes. Está escrito, ¿qué pasa? El caso anterior, Shimón tenía un campo con un árbol, si de olivo, frutal, lo que sea, y vino un río y lo arrancó y lo llevó para el campo de Reubén. Entonces, dentro de los 3 años primeros, como mencionamos antes, ¿sí? Vino el dueño con todo y tierra, ¿sí? Dentro de los 3 años, otra vez, el río lo arrancó del campo de Shimón y llevó el árbol de Shimón hacia el campo de Reubén con todo y tierra. Y dentro de los primeros 3 años, ¿sí? Viene el dueño de los árboles, Shimón, y le dice a Reubén, ¿sabes qué? Quiero arrancar el árbol. ¿Qué mencionamos antes? Que dentro de esos 3 años se dividen, ¿sí? Se dividen. Viene Shimón y dice a Reubén, ¿sabes qué? Como nos dividimos, déjame arrancar este árbol. Y así me lo quedo yo completo y lo devuelvo a mi campo. ¿Se puede o no se puede? No se le escucha. No se puede. ¿Por qué? Dice Rabbi Yohanan, por Ishuv Eretz Israel. ¿Qué significa Ishuv Eretz Israel? Para poder colonizar la tierra de Israel, ¿sí? O sea, sospechamos que al tú sacarlo de acá, de este campo de Reubén, pues ya vuelvas a ese campo, ese metro cuadrado ya estéril, ya no pueda hacer nada de esa tierra. Entonces eso va a causar que no haya árbol ahí y la gente no viva ahí porque no hay cómo sacar árboles frutales. Entonces, para colonizar, por Ishuv Eretz Israel, para colonizar la tierra de Israel, cuando ya tenemos un árbol que está sacando frutos, déjalo ahí, no lo saques de ahí. Entonces, esos 3 años se dividen entre los dos y no puede venir el dueño del árbol, Shimón, y decir, ¿sabes qué? Si nos tenemos que dividir, me lo saco y me lo llevo. No se puede por Ishuv Eretz Israel. Así nos dice Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yirmiyah nos dice sobre esto, esa explicación que acaba de dar Rabbi Yohanan es muy importante decirlo, porque si no, es un hidush grande. Si no, lo hubiese dicho Rabbi Yohanan, yo no hubiese dicho esto por mi lado. Yo hubiese dicho que de repente sí, no hubiese dicho que es por Ishuv Eretz Israel, mejor dicho. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Ok, ahorita la Gemara nos trae otra halajá, no está relacionada con el tema que estamos hablando. Y la razón que lo traemos es porque también sobre esto Rabbi Yohanan dice algo y Rabbi Yirmiyah sobre esto dice que Gondat Tzricha Rabba, que una explicación como esta de Rabbi Yohanan es muy importante decirla, porque sin esto no hubiésemos sabido. O sea, lo mismo que Rabbi Yirmiyah acaba de decir sobre Rabbi Yohanan, lo de antes, también la Gemara trae otra halajá, que Rabbi Yohanan dijo una explicación y Rabbi Yirmiyah dijo sobre él, que es muy importante que Rabbi Yohanan lo diga, porque si no, no lo hubiésemos sabido. Esa es la única relación, no es que tiene una relación a nivel contenido. Escuchen bien este caso, Rabotai. Dice la Gemara, Tran Hatam, Rabbi Yehuda Omer hamekabel sede avotav min hanochri, measer venoten lo. Sevarúa, mais de Avotav, Eretz Israel, de Amai Carules de Avotav, de Abraham, Yitzhak y Jacob, de Casabar, en Kinyan en Ochri Eretz Israel, le afkia miad maaser, un mekabel que jocher dami, ma jocher ben avad ben lo avad, bay asure umeitan le, de Jiporea jovatot dami, af mekabel dami, Jiporea jovatot dami, me aser venotelo. Amale Rav Kanal Rav Papi, ve amrile, לרב זביד, אלא דתניא רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו ממציק נוכרי, מעשר ונותן לו. מהי המציק? אפילו אין מציק נמי. אלא לעולם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל, להפקיע מידיעת מעשר.
Umekabel lav kejoher dami. Umais de avotav mamash. Uledideo de kansu arabanan. De aidi de javiva ale. Tafe veazel mekabilah. Aval inish de alma lo. Uledide maitama kenasu arabanan. Amar Rabbi Yohanan. Que de shetee bara biyado. Amar Rabbi Mia que gonda tzricha rabba. Escuchen bien, Rabotai. Una Mishnah en Masejet Demai. La Mishnah es Masejet Demai, Perek Vav Mishnah Bet nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Yehuda, recuérdense bien, ¿quién dice esto? Rabbi Yehuda. Una persona que recibe, y cuando decimos recibe, recibe en carácter de aparcero, recibe un Sdeavotav, una tierra llamada Sdeavotav. Vamos a explicar qué significa Sdeavotav. De un gentil, o sea que un gentil tenía un Sdeavotav y se la da a un Israel. ¿Sí? Un gentil se la da a un Israel, este es Sdeavotav, y se la da no como regalo, sino como que aparcero. ¿Qué es aparcero? Para que este Reubén la trabaje. Y el pago que le va a dar el gentil al aparcero es un porcentaje, por decir, 50% de la producción que salga de la tierra. ¿Sí? A veces hacía un 30, por un tercio, un cuarto, un medio. Digamos un medio, 50%. Este gentil era large, era abundante. Ahorita todo esto es en Eretz Israel. En Eretz Israel la halajá es que toda la cosecha se tiene que sacar maaser, un diezmo. La pregunta es ¿qué tiene que hacer aquí? El gentil no está hayab en maaser, él mismo. El Israel sí está hayab en maaser. Dice Rabbi Yehuda en la Mishnah, el aparcero tiene obligación, digamos que el aparcero está recibiendo de pago 50, no dinero, el aparcero no recibe dinero, el ariz no recibe dinero, sino recibe porcentaje de la producción, 50%. Dice Rabbi Yehuda en la Mishnah, el aparcero es importante que saque maaser de toda la producción, a pesar que solamente la mitad es de él. El aparcero de Israel solamente la mitad es de él. Es importante que saque maaser de toda la producción, o sea, de 100 que saque 10, digamos que son 100 frutas, que saque 10 y después que le dé a el gentil después de que se la coma hacer. ¿Cuánto le tiene que dar al gentil? 50%. Al gentil le tiene que dar 50 frutas tiene que darle. O sea que primero el Israel tiene que sacar maaser de todo. ¿Y quién asume ese maaser? Él mismo. Porque él le dijo al gentil, yo voy a agarrar 50%, o sea 50 frutas, si salen 100 digamos, ¿sí? Y tú 50 frutas. Entonces nos dice Rabbi Yehuda, importante que primero el Israel saque maaser de todo. ¿Cuánto es el maaser de 100 frutas? 10, ¿sí? ¿Y quién va a asumir eso? Él mismo. O sea que él se va a quedar al final con 40 y el gentil se va a quedar con ¿cuánto? Con 50. Y no es suficiente que le saque maaser nada más a su parte, o sea, nada más 5. No es suficiente. Sino, tiene que sacar maaser de todo, de tal manera que él es el que está asumiendo y perdiendo sobre su parte, porque no está sacando nada más maaser sobre su parte, sino también está sacando maaser de su parte, está sacando maaser de la parte del gentil. Así nos dice Rabbi Yehuda en la Mishnah. Bien la Gemara y analiza y empieza a explicar. Al principio pensaban decir, ¿qué significa Sdeavotav? El gentil tenía un Sdeavotav y se la dio al Israel para que la trabaje como aparcero. ¿Qué significa Sdeavotav? La Gemara dice, al principio pensaban decir que Sdeavotav se refiere a cualquier campo en Eretz Israel. ¿Y por qué se le llama Sdeavotav? Porque un campo en Eretz Israel es un campo de la tierra prometida que se le prometió a Abraham, Yitzhak y Jacob, Sdeavotav, el campo de los padres, de los patriarcas. Y si esta es la explicación, pues tenemos que decir que Rabbi Yehuda opinan, escuchen bien. En Kinyan lenochri beretz Israel leafkia mi maaser. ¿De quién es esta tierra? ¿De quién es esta tierra? Del gentil, ¿sí? Ahorita, cuando el gentil la compra, uno puede decir un segundo, cuando la compra el gentil, normalmente hay una obligación, no normalmente, siempre hay una obligación en Eretz Israel de cualquier tierra en Israel, toda la producción tiene que sacarle ¿qué? Maaser. Cuando la compra un gentil, uno podría decir que cuando la compra el gentil, se anula esa obligación, porque cuando la compró el gentil, se anula esa santidad y ya no hay más obligación de maaser. Dice la Gemara, una explicación que estamos dando, vemos de que el aparcero tiene que sacar maaser, no solamente de su parte, sino también de la otra parte, tiene que sacar maaser. Si tiene que sacar maaser es, a pesar que pertenece a quién, al gentil, o sea que cuando el gentil la compra, no se exenta de maaser la tierra. Entonces, por eso, definitivamente, tiene que el aparcero
obligación de sacar maaser, por lo menos de su parte. ¿Por qué también de la parte del gentil? Porque Rabbi Yehuda, aparte de esto, o sea, aparte de que opina que en Kinyan le enojri Beretz Israel le afkia mi maaser, o sea, que el gentil no tiene fuerza de adquirirlo y exentarla de maaser. Adicionalmente hay otro punto que Rabbi Yehuda tenemos que decir que opina, que mekabel, o sea, que un aris, que un parcero, es equivalente a un jojer. ¿Qué es un jojer? Un arrendatario de una tierra. Cuando una persona arrienda una tierra, ¿sí? Ya sea que crece, saca producción, no crece la producción, tiene que darle un monto fijo ¿a quién? Al dueño. Pacté contigo en darte 1,000, un arrendatario de una tierra, te tengo que dar 1,000, pase lo que pase. Rabbi Yehuda opina que un parcero es equivalente, es igual en los mismos términos similares a un jojer. De la misma manera que un jojer decimos que tiene que pagarle algo fijo al dueño, ¿sí? Al arrendador, ¿sí? Y el arrendatario tiene que sacar maaser de todo completamente, o sea, toda la producción es considerada de él y tiene que sacar maaser de todo. Igualmente, un parcero también son términos parecidos, tiene que darle fijo el 50% como pago, ¿sí? Obviamente no es fijo, todo depende de la producción al fin y al cabo, pero eso tiene que hacerlo como pago, como si fuese arriendo. Y toda la producción es considerada que pertenece ¿a quién? Al parcero. Y ya que el parcero es que judío, pues tiene que sacar maaser. Así nos dice la Gemara, que así pensaban explicar esta Mishnah. Entonces pensaban explicar dos cosas. Bueno, antes de eso al principio pensaban que Sdea Botav se refiere a cualquier campo en donde, en Eretz Israel. Y si es así, Rabbi Yehuda opina dos cosas. Uno opina que cuando un gentil compra una tierra no se exenta de maaser, entonces la obligación está todavía. Adicionalmente, que parcero es considerado como si fuese jojer. De la misma manera que jojer, toda la producción es como si fuese que le pertenece a él y tiene que pagar algo fijo. Aquí también es como si fuese que toda la producción le pertenece a él y tiene que pagar algo fijo. Y por lo tanto, ya que toda la producción es de él, los 100 frutas es del Israel y tiene que sacar maaser completamente y tiene que pagarle algo fijo que es la mitad de la producción, tiene que darle 50. Y los 10 de maaser lo asume el parcero. Muy bien. Así pensaban decir. Ahorita toda esta explicación, como ya mencionamos 2 veces, está basada en que Rabbi Yehuda opina que en Kinyan Lenochri Beretz Israel leafkia miyad maaser. Toda esa explicación está basada en que cuando un gentil compra una tierra, no la puede adquirir, pero no la puede adquirir para exentarla de maaser. No tiene tanta fuerza para exentarla de maaser. Viene Rav Kana y le dice a Rav Papi, y hay unos que dicen que le dice a Rav Zevi, dice, pero no me cuadra. Porque Rabbi Yehuda vemos en la Baraita que dice que aparentemente sí tiene fuerza un gentil cuando viene y compra una tierra en Israel, ¿de qué? De exentarla de maaser. ¿Dónde vemos eso en la Baraita? La Baraita dice así. Escúchenme lo que dice la Baraita. Un opresor, un ladrón, gentil, ¿sí? Que robó una tierra una tierra en Israel de su dueño, se la robó y se la pasó a un parcero Israel, que no era el dueño, ¿sí? Ahorita, en este caso, la tierra, ¿a quién le pertenece? No al gentil. El gentil es un ladrón. ¿Le pertenece a quién? Al dueño original, Israel. Viene este gentil, un opresor, se la robó a este. Y una vez ya la robó, ya tenía él controlada la tierra, se la dio ¿a quién? A un Israel como parcero. En este caso nos dice Rabbi Yehuda en la Baraita, otra vez, ¿cuál es el caso? Cuando no era del gentil la tierra, sino la robó. Nos dice la Baraita, el parcero Israel tiene que sacar maaser de toda la tierra y después le da al ladrón lo que pactó con él, 50% como parcero, ¿sí? Bien, la Gemara dice un segundo. Pero si tú me dices, la Gemara deduce así, si tú me dices que en Kinyan Lenochri leafkia miyad maaser, en Kinyan Lenochri Beretz Israel leafkia miyad maaser, que no tiene fuerza un gentil de exentar, pues ¿por qué tiene que decirnos Rabbi Yehuda este caso en la Baraita cuando el gentil es ladrón y no es dueño de la tierra? Que me diga inclusive cuando el gentil es dueño de la tierra y aún así el parcero va a tener que sacar maaser de todo. ¿Por qué? Porque el gentil cuando tiene una tierra no tiene fuerza para exentar de maaser. El hecho que Rabbi Yehuda cuando me dijo esta alajá, me lo dijo en un caso que el gentil no es dueño de la tierra, sino que es Gazlán, mashma, que si hubiese sido de la tierra no hubiese aplicado eso. ¿Por qué no hubiese aplicado esto? Porque un nohri cuando compra algo sí tiene, cuando compra una tierra en Israel, sí tiene fuerza. ¿Para qué? Para exentar, para sacar la santidad y exentar de maaser a la tierra. Dice la hermana, no me cuadra, tú me explicaste antes Rabbi Yehuda
que él dice que en Kinyan, que no tiene fuerza, y aquí vemos en Forash, que un gentil cuando compra sí tiene fuerza para exentar lo de Maaser. Por eso la Gemara se retracta. Y dice lo siguiente, escuchen bien, tenemos que decir claramente que Rabbi Yehuda opina que un gentil cuando compra una tierra definitivamente tiene fuerza esa compra, esa adquisición para exentar a la tierra de Maaser. Y adicionalmente podemos también decir toda la explicación anterior. Entonces, la explicación anterior está basada en 2 puntos, en que no tiene fuerza y en que a parcero es como si fuese arrendatario, ¿sí? O sea, acabamos de tumbar el primer punto, que vemos que Rabbi Yehuda opina que sí tiene fuerza. Y adicionalmente también podemos decir, dice la Gemara aumenta, que en verdad un aparcero no es considerado un arrendatario. Solo arrendatario decimos que le paga algo fijo y toda la producción es de él y tiene que sacar más todo. Pero un aparcero, no toda la producción es de él y no debería sacar más. Entonces, ¿cuál es la explicación de nuestra Mishnah? ¿Cuál es la explicación de la Mishnah? No nuestra Mishnah, la Mishnah Masejet de Mai. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la explicación? ¿Sabes lo que es Dadea Botab? Que el gentil tenía un Sdea Botab y se la dio como aparcero a un Israel. No Sdea Botab, no cualquier campo en Israel. Sdea Botab Mamash, el campo del padre del aparcero, o sea que la robó el gentil. Eso es lo que se refiere, como el caso de la Baraitá. Sdea Botab es que ¿qué? No el campo de nuestros no el campo, tierra de nuestra patriarca, o sea cualquier campo en Israel, aunque le pertenezca realmente al gentil, porque si le pertenece Yesh Kinyan, ¿sí? Sino que se refiere a Sdea Botab, que el gentil agarró el campo, la tierra del padre del aparcero, o sea, se la robó, es un gazlán, no le pertenece a él, ¿sí? Y si no le pertenece a él, efectivamente sigue habiendo todavía qué obligación de maaser, porque según esta nueva explicación vemos que Rabbi Yehuda opina que Yesh Kinyan, cuando un gentil la compra, ¿sí? Compra la tierra, sí se exenta de maaser, pero aquí la robó, entonces sigue siendo del dueño, que es quien, el Israel, entonces sigue habiendo obligación de maaser. Y Jajamim, y por eso aplica que el aparcero tiene que sacar maaser por lo menos de su parte. ¿Y por qué también de la parte del gentil? Si dijimos de que un aparcero no es considerado como un jojer, no es considerado como un arrendatario, dice la Gemara por un knas. Jajamim pusieron una multa que también tenga la obligación de sacar no nada más maaser de su parte, del aparcero de su 50%, sino también el aparcero Israel tiene que sacar maaser, no nada más de su parte, sino también de la parte de ¿quién? Del gentil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este aparcero le interesa esta tierra, ¿sí? Él quiere esta tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién es esta tierra? De su papá, que se la robaron, ¿sí? Entonces, lo que tú le pongas para pagar, él va a pagar. Si tú le dices, saca maaser de tu parte también del otro, como él quiere esa tierra, él quiere trabajar en esa tierra, él va a pagar. Pero cualquier otra persona, no. ¿Por qué no? Cualquier otra persona que recibió esta tierra que no sea el hijo del dueño original, no, porque dice, no, yo nada más saco maaser mío, entonces ahí no va a aplicar la multa de Jajamim, o sea que nada más en este caso que la tierra originalmente era de su papá, por eso lo multamos y le decimos que tiene que pagar maaser también de su parte, también de la parte del otro. Pero si hubiese sido otra persona, puede decir, no acepto algo así. Pregúntale, pero ¿por qué lo multas? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué pecado hizo? ¿Qué error hizo este comprador? O no este comprador, este aparcero. Que le dices cada vez que lo multas, que también va a ser de su parte, también va a ser de la parte del otro. Dice la Gemara, no, dice Rabbi Yohanan, sobre esto dice Rabbi Yohanan, no porque pecó. Jajamín multaron o hicieron esta obligación para que tenga una razón adicional para comprar y quedarse con la tierra original de su padre. Cuando Jajamín vienen y le dicen, tienes que sacar maaser también de tu parte y también de la parte del gentil, va a decir, uy, eso es demasiado, ¿sabes qué? Te la compro y la va a negociar. Jajamín querían que de una u otra manera él rescate su tierra. Así dijo Rabbi Yohanan. Y sobre esto dice Rabbi Irmía, una explicación así de Rabbi Yohanan es muy importante decirla, porque si no lo hubiese dicho, no la hubiese sabido. Seguimos, Rabotai. Itmar. Hayoret letoch sadeh javero, uneta'a shelo brishut. Amar Rav Shamin lo veyado a la tachtona. Ushmuel amar, omdim kama adam rotze litem besadeh zo lenot'a. Amar Rav Papa lo pligi. כאן בשדה הסויאליתה, כאן בשדה שאינה הסויאליתה. ועד הרב לא הפירוש יתמר, אלא מכללה יתמר. דאו דעתה לקמא דרב, אמר לי זיל שומלה, אמר לי לא בעינה. אמר לי זיל שומלה, ידו על התחתונה. אמר לי לא בעינה. לסוף חזיה דגרדה וקמן תרלה. אמר לי גלית דעתה דניחה לך, זיל שומלה, וידו על העליונה. La Gemara trae aparentemente la siguiente discusión. Dice la Gemara lo siguiente. Una persona, ¿sí? Digamos que Reubén, ¿sí?
va al campo, a la tierra, al terreno de Shimón. Y sin permiso de Shimón, viene Reubén y planta un árbol. Simple y sencillo. Viene Reubén, va al campo de Shimón, le planta un árbol sin autorización ¿de quién? De Shimón. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Gemara, aparentemente Mahloket. Rab opina, mira, aquí Reubén invirtió materiales, ¿sí? Las semillas, las cosas, agua, etc. Y por otro lado, también se valorizó la tierra de Shimón. Dice Rab, evaluemos cuánto invirtió y cuánto se valorizó. Y él recibirá lo menos de ellos. Ya doy la tachtona. Digamos que la inversión de Reubén, ya que lo hizo sin permiso, la inversión de Reubén fue 5 y la valorización del terreno fue ¿qué? Fue 10, ¿qué es menos? 5, paga 5. Y si fue al revés, la inversión fue 5 y la valorización del terreno fue 3, ¿paga qué? Shimón paga nada más 3. O sea que siempre sale perdiendo ¿quién? Reubén, que se metió sin permiso. Así opina quién, Rab. Viene Shmuel y dice, no es así. Nosotros evaluamos cuánto se acostumbra en ese lugar a pagarle a un jardinero para que te plante ese árbol. Y lo que se le paga, eso es lo que Shimón tiene que darle a Reubén. Y según Shemuel, yadó a la Elioná. Reubén tiene ventaja. O sea, que si la valorización, si se le paga por decir 5 y la valorización es 3, ¿se le paga qué? 5. Tiene que pagarle lo que se merece. Aparentemente discuten. Viene Rav Papá y dice, no están discutiendo, están hablando en casos diferentes. Y ahorita vamos a entender mejor. Shmuel está hablando en un caso que Shimón tiene una tierra que está hecho para plantar árboles. Entonces le interesa que planten árboles. O sea, por lo tanto, si plantaron árboles, aunque fue sin su autorización, pues págale lo que se merece, porque de por sí la tienes para plantar árboles. Sin embargo, Rab está hablando en un caso que Shimón tenía una tierra que no está para plantar árboles, sino para plantar, para poner granos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si le pusiste un árbol, no le interesa. Si no le interesa, dice Rab, tiene que pagar no obstante Shimón a Reubén, pero lo menos posible. Yadó tiene desventaja Reubén. O verificamos, evaluamos la inversión y la valorización. El menos de los dos, eso es lo que le obligamos a Shimón pagarle a Reubén. Entonces no están discutiendo. La Gemara aumenta y dice que todo lo que mencionamos en nombre de Rab, que ¿qué dice Rab? Que verificamos qué es lo más económico, si la inversión o la valorización, y eso es lo que obligamos a Shimón, el del campo, a pagarle a Reubén. En verdad Rab no lo dijo claramente, sino lo dijo en una historia, dijo una historia y deducimos eso de la historia. ¿Cuál fue la historia? Dice la Gemara, escuchen la historia cómo fue. Viene una persona y, digamos, Reubén, para mantener los mismos nombres antes, ¿sí? Y agarró y plantó un árbol en el campo de Shimón sin su autorización. Y vino Reubén y le dijo a Shimón, mira, te planté, págame lo que me merezco. Y fueron al bedín de Rab. Y Rab le dijo automáticamente a Shimón, mira, págale lo que se merece. Vino Shimón, le dice a Rab, ¿cómo crees? Pero yo no me interesa que me plante aquí árboles, porque esta tierra no está hecha para árboles, sino ¿para qué? Para granos. Le dijo Rab, entonces si es así, evalúen qué es más barato, si la inversión o la valorización, y págale lo menos. De aquí vemos que cuando no le interesa, efectivamente es lo más barato. La Gemara sigue contando la historia, que después vino el dueño, Shimón, le dijo a Reubén, no, pero yo no quiero, tú me dices que le pague lo más barato, no me interesa este árbol aquí, quiero que me lo saque. Rab aceptó ese argumento. En ese caso, no es que le interesa, pero un poquito menos, sino no le interesa en absoluto, entonces ella no tiene que pagar más. Pero después, dice la Gemara, se dieron cuenta que Rab lo exentó de pagar nada, porque no le interesaba, lo querían sacar, pero después se dio cuenta que el dueño del campo, Shimón, no quitó el árbol, lo dejó, y no nada más lo dejó, sino le puso una cerca alrededor, o sea que lo cuidó, lo quería, le interesó. Vino Rab y le dijo al dueño del campo, demostraste que te interesa, que quieres este árbol, por lo tanto ve y págale lo que se merece en ese lugar de pagar, y aunque la valorización sea menor, págale lo que se merece, porque mostraste que quieres. Pero de todas maneras, si vemos de la historia, en el punto de que
Él dijo, no me interesa. Entonces ahí que le dijo Rab, si no te interesa en la mitad, en ese punto, como dijimos antes, dijo, ¿sabes qué? Entonces verifiquemos qué menos, la valorización en la inversión y págale lo menos de ellos. Vemos que Rab dijo que cuando no interesa, ahí siempre Yadol la Tajtoná tiene desventaja Reubén, el que lo plantó sin autorización y recibe lo menos de ellos. Y si no le interesa en absoluto, pues está exento, como dijimos, otros puntos más. Seguimos. Itmar. Hayored letoch jurbato shel javero bena shelo birshuto ve'amar lo etzai va'avana en inotel Rav Nachman amer shomim lo Rav Sheshat amar en shomim lo meitive Rabban Shimon Gamliel omer bet Shammai omrim shomim lo bet Hillel omrim en shomim lo leimar Rav Nachman amar que bet Shammai Yehuda amar ki haitana Yetania shomim lo divrei Rabbi Shimon ben Elazar Rabban Shimon Gamliel omer bet Shammai omrim shomim lo bet Hillel omrim en shomim lo Maya ve'ala אמר רבי יעקב רבי יוחנן, בבית שומעים לו, בשדה אין שומעים לו. בשדה מה טעמה? משום יישוב ארץ ישראל. כדאמר משום כחשה דהרה. מה יבניו כבניו חוצה לארץ. La Gemara nos trae un caso, un análisis nuevo que está relacionado con lo anterior. ¿Qué pasa si, digamos, Shimón tiene una ruina? Shimón tiene una ruina. Viene Reubén, entra a la ruina de Shimón, sin autorización de Shimón, ¿sí? Sin autorización de Shimón. Y reconstruye, ¿sí? La ruina. Y después viene Reubén y le dice a Shimón, ¿sabes qué? Voy a quitar la madera y las piedras que puse para restaurar, para reconstruir, las voy a quitar. Él lo hizo. ¿Puede o no puede? Rav Nachman dice, se le escucha y puede. Rav Sheshat dice, no puede. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, no me cuadra esto, porque hay una baraitá, que en la baraitá dice que Rabban Shimon ben Gamliel dice así, que en este mismo caso, Bet Shammai opina que se puede, y Bet Hillel dice que no se puede. Entonces sale que Rav Nachman que dice que no se puede, opina como Bet Shammai. Bet Shammai no es alajá, la alajá es como ¿quién? Como Bet Hillel. Dice la Gemara, no, Rav Nachman opina como el Tanakama de esa baraitá, ¿sí? O de la siguiente baraitá. Hay una baraitá que dice que Rabbi Shimon ben Elazar dice que en este caso se le escucha y no dice que hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Solo Rabbi Shimon ben Gamliel es el que dice que en este caso hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. O sea, Nachman que dice que puede, opina como Rabbi Shimon ben Elazar que no hay discusión. O sea, hay machloket entre Rabbi Shimon ben Elazar y Rabbi Shimon ben Gamliel si hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre esto. Rabbi Shimon ben Elazar dice que no hay discusión y según ambos se le escucha. O sea, Rabbi Nachman opina como esa opinión. ¿Sí? Rabban Shimon es el que dice que hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bueno, ya tenemos una discusión. Tajles, el ajá es como quién. ¿Se le escucha o no se le escucha? Cuando viene alguien, viene Reubén y sin autorización de Shimón, viene y reconstruye las ruinas, la tierra de su compañero sin su autorización. Y después viene y dice, quiero agarrar la tierra, quiero agarrar la piedra, las maderas, quiero sacar lo que metí. ¿Puede o no puede? ¿Se le escucha o no se le escucha? Dice Rabbi Yaakov, en nombre de Rabbi Yohanan, depende. Si es en una ruina, una casa, ¿sí? Se le escucha, como dijo Rav Nachman antes. Pero si es en un campo, o sea, un campo que vino y se la arregló y le puso diferentes árboles, etcétera, y dijo, ¿sabes qué? Ahorita quiero llevarme los árboles de vuelta, ahí decimos que ¿qué? Que no puede. ¿Y por qué? ¿Por qué en campo no? Muy bien. Mishum Yishuv Eretz Israel. Como mencionamos antes, por la colonizar, por establecimiento de la tierra de Israel. Cuando hay árboles y uno quita, puede ser que quede estéril la tierra. Por eso no. Otra explicación es para no debilitar la tierra, o mejor dicho, por la debilidad de la tierra. Una vez ya plantaste el árbol empezó a crecer. Cuando lo sacas, ya si viene y planta otro árbol, ya tiene mucho menos fuerza, entonces le está causando una pérdida. ¿Sí? Por eso es que no se puede en el caso de un campo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos razones? Cuando es un campo en Chutz La'aretz. Si es por Yishuv Eretz Israel, no aplica en Chutz La'aretz. En la diáspora no explica, es por Eretz Israel nada más. Por la segunda explicación, que es porque debilitó la tierra, pues también en Chutz La'aretz debilitó la tierra y en ese caso va a aplicar esto de que no se va a poder. Muy bien, Rabotay, seguimos. Próxima Mishnah, dice la Mishnah, Maskir bait lechavero bimot kshamim, eno yachol liot tzio, min hachag ועד הפסח, בימות החמה של 30 יום. ובכרכים, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, 12 חודש. ובחנויות, אחד איילות ואחד כרכים, 12 חודש. רבן שמעון גמליאל אומר, חנות של נחתומים ושל צבעים, 3 שנים. Explico esta Mishnah
muy superficial porque la Gemara de inmediato va a analizar y darnos más explicación y detalles sobre la misma. Dice la Mishnah, mejor dicho, traduzco con un poquito de explicación y después vamos a entenderlo un poco más. La Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que arrienda su casa a su compañero, digamos Reuben es dueño de la casa y se la arrienda a Shimon, se la arrienda en el invierno, ¿sí? Bueno, mejor dicho, no está tan claro si se la arrienda en el invierno o se la arrienda y le dice que se la arrienda para el invierno. Vamos a ver en la Gemara. Repito, Reubén arrienda la casa invierno, ¿sí? No lo puede sacar hasta que llegue verano. ¿Qué es considerado invierno? Desde Sukkot hasta Pesaj. Y en verano no puede sacarlo 30 días. No está claro lo que está pasando aquí. Como dije, la Gemara va a explicar esta parte y también la continuación. Sigue diciendo la Mishnah, esto es en ciudades pequeñas, pero en ciudades grandes, ¿sí? Que es lugares que hay mucho mercadeo, ¿sí? Mucha gente le gusta vivir en esos lugares, entonces no es muy común encontrar, es más difícil encontrar casas. En ese caso, ya sea en invierno, ya sea en verano, ya sea en invierno, 12 meses. Sigue diciendo la Mishnah, la tercera parte. Tiendas, ya sea en ciudades pequeñas, aldeas o ya sea en ciudades grandes, siempre va a ser 12 meses. ¿Por qué? Porque los dueños de las tiendas normalmente fían, o sea, dan la mercancía y no le pagan de inmediato, sino le pagan después de un tiempo. Y si se van muy rápido, cuando vengan después de un tiempo a pagarle, no va a estar ahí el dueño, se van a perder el dinero. O sea, normalmente, ¿cuánto tiempo tarda que le fían? 12 meses. Por eso decimos que en tiendas, ya sean aldeas o ciudades, 12 meses. ¿Para qué? Porque se fían normalmente por 12 meses. Es así, el que compró y no ha pagado todavía, va a poder volver a la tienda y encontrarse con el dueño, el que estaba ahí, el que estaba alquilando. Aumenta Rabbi Shimon ben Gamliel y dice, todo esto es respecto a tiendas normales, pero tiendas como de panadería, que venden panes, o que venden pinturas, tintes, en ese caso no son 12 meses ni 30 días, son 3 años, 36 meses. ¿Por qué? Porque se fía normalmente no por 12 meses en esos casos, sino por ¿cuánto? Por 3 años. Entonces es importante darle la opción de que en caso que venga el que compró para pagar, como tardan 3 años, darle 3 años al arrendatario en salir. No está tan clara la Mishnah y la Gemara de inmediato analiza. Maishna yemot hakshamim, deji agar inish beta mimot hakshamim, agar lekulo yemot hakshamim, yemot hamanami, deji agar inish beta lekulo yemot hama agar. La Gemara entiende que cuando la Mishnah al principio nos dijo una persona que alquila una casa invierno, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que una persona que claramente, el arrendador cuando arrendó la casa al arrendatario le dijo claramente el arriendo para el invierno. Y cuando dice verano es cuando el arrendador le dijo al arrendatario que el arriendo para el verano. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque si es así, ¿sí? De la misma manera que cuando arriendó para invierno se refiere a todo el invierno, pues también el verano debería de ser que cuando le dice, te la arriendo para el verano, debería ser todo el verano. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que respecto al verano son únicamente ¿qué? 30 días? O sea, que después de 30 días no lo puedes sacar por 30 días, pero después de 30 días sí lo puedes sacar. O sea, la Gemara entiende que la primera parte, repito, cuando la Mishnah dice, arriendó, cuando una persona arrienda la casa, un arrendador arrienda la casa al arrendatario, invierno se refiere que la arriendó diciendo que te la arriendo para invierno. Y ahí nos dice la Mishnah que no lo puedes sacar durante el invierno. Si es así, pues en el caso del verano, debería ser cuando una persona arrienda. ¿Cuál sería la explicación en el caso del verano? La explicación sería cuando una persona arrienda la casa para el verano. Entonces, si es así, ¿por qué la Mishnah me dice? También aquí debería ser que la dejes toda el verano y no puedes sacarla después de 30 días. ¿Por qué la Mishnah me dice que cuando es el verano no puedes sacar únicamente los primeros 30 días, pero después sí la puedes sacar? No entiendo. Por eso la Gemara cambia la explicación y dice, Ela, bimot hakshamim, hainu tama de lo shchiach beta le meigar. Eima seifa, bekrachim, echad yemot hachama, echad yemot hakshamim, 12 חודש, ואילו מלאו ליום הסחירות, בימות הגשמים מפיק לב, והמאי לא שכיח בית למגר. אמר רבי יהודה, להודיע קטני.
Veaji Kamar. Amaskir bait לחברו, סתם אין יכול להוציאו ימות הגשמים, מחג ועד פסח. אלא אם כן, הודיעו 30 יום מעיקר. הטענה מיחי, כשאמרו 30, כשאמרו 12 חודש, לא אמרו, אלא להודיעו. חושב שמזכיר צריך להודיעו, כך סוחר צריך להודיעו. דאמר לי, יודעתן הווה טרחנו מוטיבנה, באיניש מעליין. Dice, te voy a explicar. Cuando la Mishnah nos dice invierno, verano en la primera parte, no se refiere que el arrendador le dijo al arrendatario te lo arriendo para el invierno o te lo arriendo para el verano, porque si efectivamente se dijo claramente, pues de la misma manera que el invierno no lo puedes sacar porque dijeron que lo arriendas para el invierno, tampoco lo puedes sacar en el verano porque dijiste que lo arriendas para el verano. Esa no es la explicación, sino la explicación es de la Mishnah, está dando en un caso cuando una persona arrendó una casa en el invierno y no dijo por cuánto tiempo. No dijo te la arriendo para todo el invierno o te la arriendo para un año. No dijo cuánto tiempo. Simplemente la arriendó en el invierno. ¿Sí? En este caso nos enseña la Mishnah que aunque no le puso un límite de tiempo, no dijo cuánto tiempo es, en el invierno no lo puede sacar al arrendatario. ¿Por qué? Porque en el invierno hay frío, hay lluvia. Normalmente la gente siempre tiene casas. Entonces no se encuentran casas, por lo mismo que siempre tienen casas, siempre la gente arrienda casas, o sea, siempre la gente que no tiene casas, siempre arrienda casas en el invierno, por las lluvias, por etcétera. Entonces es muy difícil encontrar. Entonces cuando una persona arriendó, eso es lo que se refiere a la Mishnah a decirnos, cuando una persona arriendó una casa en el invierno, sin decir por cuánto tiempo es, no lo puede sacar ni después de 30 días, durante el invierno no lo puede sacar en absoluto. ¿Por qué? Porque es muy difícil que encuentre este arrendatario otra opción. Entonces, según esa explicación, cuando una persona arrienda ¿por cuánto? Por 30 días normalmente. ¿Sí? O sea, cuando una persona dice te la arriendo y no especifica cuánto, se refiere, mejor dicho, si te estoy explicando un poco más. Cuando una persona arrienda una casa, normalmente si no especifica, se refiere a 30 días. Nos enseña aquí la Mishnah, a pesar que un arriendo normal es de 30 días, y por ende, después de 30 días lo puedes sacar, si el arriendo fue en el invierno, aunque no especificaste, normalmente cuando no especificaste 30 días, después de 30 días no lo puedes sacar mientras que sea el invierno. A diferencia, si es en el verano, ahí después de 30 días, y la arrendaste sin especificar, después de 30 días se le puede decir a la MAC. El arrendador puede sacar al arrendatario. Según esa explicación, toda la Mishnah nos está hablando entonces cuando una persona arrienda su casa a un arrendatario, o arrienda su lugar a un arrendatario sin especificar un lapso, muy bien, un lapso de tiempo, y la Mishnah básicamente nos dice que el lapso normal es de 30 días, pero eso es únicamente en aldeas. Y después nos dice la Mishnah, en ciudades grandes, ¿cuánto es? 12 meses. ¿Sí? Ok. Dice la Gemara algo que no me cuadra. Porque según esa explicación, repitamos, según esa explicación, el arriendo normal, cuando la Mishnah nos dice 30 días o 12 meses, es cuando una persona no especificó tiempo. ¿Cuánto tiempo es que le obligamos? ¿30 días o 12 meses? Y nos enseña la Mishnah al principio que aunque en ciudades chiquitas son 30 días, cuando es en invierno, durante invierno no puedes en absoluto sacarlo. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque es invierno, no va a encontrar una casa fácilmente. Dice, no entiendo, esto es la segunda parte. ¿Qué me dice la segunda parte? Que cuando son ciudades grandes, ya sea en invierno, ya sea en verano, ¿cuánto es el tiempo? 12 meses. Ahorita, ¿qué pasa si empezó en invierno? ¿Qué pasa si empezó en invierno en una ciudad grande? ¿Cuándo va a acabar el lapso de 12 meses? En el próximo invierno. Y mashma que ahí sí vamos a poder sacarlo. Pero ¿cómo lo puedes sacar? Si en la mitad de invierno no puede conseguir una casa nueva. También debería estar prohibido. Dice Rabbi Yudá, no, te voy a explicar lo que se refiere aquí. Cuando la Mishnah nos dice 30 días o 12 meses, ¿sí? La Gemara se retracta un poco y dice, no se refiere al lapso de arriendo cuando no se especifica un tiempo, sino se refiere cuando tú quieres sacar a alguien, ¿sí? Cuando el dueño quiere sacar al arrendatario, ¿sí? Tiene que avisar con anticipación. ¿Qué anticipación? 30 días en ciudades pequeñas o en ciudades grandes, ¿qué? 12 meses. ¿Sí o no? Y eso es lo que se refiere a decir la primera parte de la Mishnah. Una persona que arrienda una casa a su compañero no puede sacarlo durante el invierno hasta que llegue el verano. ¿Cuándo es el invierno? De Sukkot, como dijo la Mishnah, hasta Pesach.
y ahí va a poder sacarlo, ¿sí? No va a poder sacarlo, a menos, otra vez, nos dice la Mishnah, cuando es invierno no puede sacarlo. ¿Cuándo es el invierno? De Sukkot hasta Pesach. Sukkot es el 15 de Tishrei. Hasta Pesach, que es el 15 de Nisan. A menos, nos dice al principio de la Mishnah, en ciudades pequeñas, que con 30 días de anticipación, o sea, 30 días antes de que comience el invierno, o sea, no el 15 de Elul, un mes antes de Tishrei, le avises que lo vas a sacar, ahí ya puedes sacarlo. Y efectivamente, esa explicación está escrita en una Baraita Meforash. Cuando Jamim dicen 30 días, o cuando Jamim dicen 12, en la Mishnah, 30 días, o 12 meses, se refiere no al lapso stam de arriendo ni nada por el estilo, sino a ¿qué? A la anticipación. ¿Cuánto tiempo antes tiene que avisar? Y aumenta la baraita, como acabamos de mencionar, y la baraita aumenta y dice que de la misma manera que el arrendador, el dueño, tiene que avisar con tiempo, también el arrendatario, en caso que quiere salir de la casa, también con anticipación, 30 días antes o 12 meses, dependiendo en dónde están. ¿Por qué? Porque el arrendador le puede decir al arrendatario, no puedes dejarme así solo. ¿Por qué? Porque me está dejando sin nada y no tengo tiempo para buscar, necesito tiempo para buscar a un buen inquilino, a un buen arrendatario. Entonces, también este lapso, nos dice la baraita, de 30 a 12 meses es bilateral. Seguimos. Amar Rabasi. Im nichnas yom echad bimot hakshamim, eno yachol leotzeo min hachag ad hapesach. Ve'anan sheloshim yom ka'amar. Achi ka'amar im nichnas yom echad bimot hakshamim, mehani sheloshim yom, eno yachol leotzeo min hachag ve'ad hapesach. Bien, Rabasi nos dice lo siguiente. Dijimos que anticipación en ciudades chiquitas, ¿cuánto es? 30 días. ¿Sí? Viene Rabasi y dice, mira, si vino un día, si ya comenzó el arriendo un día del día de invierno, o sea, ¿cuándo comienza el invierno? El 15 de Tishrei, hasta 15 de Nisan. Si ya pasó un día y ya el arrendatario estaba viendo ese día, ya el arrendador no puede sacarlo hasta la festividad de Pesach. Pregúntale, Mara, ¿cómo crees? Acabamos de decir que no es necesario que pase un día, sino se necesita que 30 días de anticipación, o sea, desde el 15 de Elul. Acabamos de decir. O sea, ¿por qué tú me dices que apenas empieza un día del 15 de Tishrei? Ahí ya no se puede más, no lo puedes sacar. Dijimos que necesita anticipación de 30 días, o sea, desde el 15 de Elul. Dice, no, a eso me refiero. Me refiero que si ya pasó un día de la anticipación del invierno, o sea, de los 30 días previos, o sea, ya pasó un día de eso, o sea, ya no es 15 de Elul, sino 16 de Elul, ahí es que ya no lo puedes sacar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de Nisan, hasta que llegue Pesach, hasta que llegue el verano, como dijimos antes. Seguimos. Amar Rabuna, veimba le rabot bedamea merabe. Amar Nachman hailin ketebe jufsed rishkebe leglima, lo trija de yakur bate. Esta Rabuna nos dice una alajá interesante. Acabamos de decir de que uno no puede sacarlo, ¿sí? El arrendador no puede sacar en ciertas circunstancias ¿a quién? Al arrendatario, sin previo aviso, etc. Nos dice Rabuna, pero a pesar que no puede sacarlo, pero sí puede aumentarle el precio. Puede aumentarle el precio. A pesar que no lo avisó antes, le dice, mira, este mes te lo cobro más. Viene y le dice a Nachman a Rabuna, ¿cómo crees? Esto parece una persona que está agarrando en los lugares íntimos de su compañero y está obligándolo a que lo deje sin ropa. O sea, básicamente, si tú estás permitiendo que el arrendador le suba el precio al arrendatario, ¿sí? Como él quiera, pues básicamente le estás diciendo que está permitido en sacarlo, porque cuando le sube el precio lo está sacando. Si no se puede sacar en esos momentos, ¿cómo tú me dices que no lo puedes sacar en esos momentos? Si tú me dices que no se puede sacar en esos momentos, ¿cómo puedes decir que sí le puedes subir el precio del arriendo? Si le subes el precio del arriendo, básicamente lo estás sacando. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí estamos hablando en un caso que no es que le dio la gana, no es que quiso venir y que el arrendador y subirle el precio, sino efectivamente subieron los precios de los alquileres en todo general. Y como subieron, no dice Rabuná, tiene el derecho dentro de ese tiempo de subirle. Ya que todos subieron, él también tiene el derecho de subir. Pero si no han subido todos, él no puede venir y decir te lo subo, porque decirle te lo subo, básicamente lo estás sacando y dentro de ese lapso, en ese tiempo está prohibido, como mencionamos antes. Seguimos, Rabotai. Pshita nafal le beta. Amarle lo adifat minay. Zabne, o urte, o yahave be matana. Amarle lo adifat mine cabra de atid mine.
כללי לברתי חזינן, אי ואפשר להודויה בעלי להדויה, והיא לא, אמר לי לא עדיפת מיני. La Gemara nos trae tres casos, ¿sí? El primero es obvio para un lado, el segundo es obvio para otro lado y el tercero depende. Y me explico. El primer caso es el siguiente. ¿Qué pasa si acabó el tiempo del arriendo? Estaba el arrendador y el arrendatario. Se acabó el tiempo. Un segundo. Sí. Si se acabó el tiempo del arriendo, ¿sí? Y se le cayó la casa al dueño. O sea, el arrendador le arrendó una casa, le arrendó un recinto, una casa al arrendatario. El arrendador, mientras vivía en su casa que él usaba para vivir, se acabó el tiempo del arriendo y se le cayó, se le destruyó la casa. ¿A quién? Al arrendador, donde él estaba viviendo. Dice la Gemara, no hay duda en este caso que puede venir el arrendador y sacar al arrendatario sin aviso previo, ¿sí? Sin notificarle previamente, sin anticipación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le puede decir, mira, tú eres arrendatario y yo soy el dueño, tú no eres mejor que yo. Se me cayó mi casa, no tengo ahorita donde vivir. Tú me dices que a dónde vas a vivir, tú es difícil para tú encontrar ahorita, y yo dónde voy a vivir, tú no eres mejor que yo soy el dueño aquí. Y es fuerza mayor, no, se me cayó mi casa. Entonces, en este caso no hay duda que lo puede sacar sin anticipación. Por otro lado, es obvio, también el contrario, en el siguiente caso. ¿Qué pasa si el arrendador vendió esa casa que estaba arrendando al arrendatario? O simplemente el arrendador murió y la heredó ¿quién? Sus hijos. O el arrendador agarró esa casa que estaba arrendando y se la regaló a un compañero. En todos estos casos, no hay duda que el arrendatario le puede decir al nuevo dueño de esta casa que estaba arrendando, ya sea al comprador en el primer caso, o a los herederos o al que recibió el regalo, le puede decir, mira, de la misma manera que no podía venir el dueño original, ¿sí? Y quitármela sin anticipación, pues tú no tienes más fuerza, ustedes no tienen más fuerza que él, y por ende no me la pueden quitar sin anticipación. Entonces no hay duda de que en este segundo caso no se la van a poder quitar sin anticipación. Entonces por ahorita no hay duda en el primer caso que se la puede quitar sin anticipación, y en el segundo caso no hay duda que no se la puede quitar sin anticipación. Tercer caso es, ¿qué pasa si ya culminó el tiempo del arriendo? ¿Sí? Y vino el arrendador, el dueño de esta casa que estaba alquilando, y le regaló esa casa ¿a quién? A su hijo, que se casó. Se va a casar, se la regaló ¿a qué? A su hijo para que viva ahí. Entonces, básicamente le está diciendo al arrendatario, mira, por favor, dámela. ¿Para qué? Para que pueda casar a mi hijo, ¿sí? Para que pueda casar ahí a mi hijo y mi hijo pueda vivir. En el tiempo antes casaban a los niños en la casa donde iban a vivir, ¿sí? Entonces le dice, mira, básicamente le dice al arrendatario sin previa notificación, por favor, ya acabó el tiempo, por favor, retírate, sin anticipación, sin nada, te digo, por favor, retírate porque necesito casar a mi hijo. Ahí ya va a depender. Bedín, los jajamim analizan y verifican el caso y dice, mira, si efectivamente había tiempo que podía avisar con notificación, con previo, y no lo hizo, pues decimos que tenía que avisar, y ya que no lo hizo, no lo puede sacar. Sin embargo, si vemos de que efectivamente no había tiempo, por ejemplo, cuando encontró este arrendador, para su hijo encontró una novia y el consuegro estaba muy presionado para que se casen y se tuvo que hacer todo a última hora, de tal manera que no se podía avisar previamente, no hubo una notificación previa, sí, con antelación, ni nada por decir, no se podía porque fue todo a última hora, todo en un segundo se hizo, pues en ese caso, efectivamente le puede decir el arrendador, el papá del novio, le puede decir al arrendatario, mira, tú no eres mejor que yo, y tú no eres más que yo, ya que yo, sí, te tenía que notificar, pero yo tampoco tenía notificación previa al respecto, y ya que no tengo notificación previa al respecto, por favor retírate, y tú no eres mejor que yo, y de la misma manera que yo no tenía notificación previa, pues tampoco te tengo que notificar previo a ti, y por favor retírate, en ese caso definitivamente se va a poder. Entonces en este tercer caso, depende. Analizamos el caso. Si podía notificar previamente y no lo hizo, no lo puede sacar. Pero si no podía notificar porque todo fue por última hora, ahí sí lo puede sacar sin previa notificación. Seguimos, Rabotai. Hahu Gabra, de Zavin Arba de Jambra. Lo ashkach duchta leotuve. Amale lehai teta, itlach duchta leogre. Amrale lo, azal kicha. Yavala duchta leaile. Azale vete katabla gita. Shadarla. אז לאי אגרה שקולאי, מינהו בה, הפיקטה ואותבה בשבילה.
Amar Rabunabre de Rabbi Yoshua, Kasher Asa, Ken Yaselo Gemuló Yashu Berosho. Lo mi vaya hatzer de lo kaima le agra, el afilu hatzer de kaima le agra, ambrale le kule almani halil le ogure, velach lo ni halil de damit alay, que haría arba. Escuchen esta historia. Dice la Gemara, una persona que compró un barco lleno de barriles de vinos. ¿Sí? Reuben compró un barco lleno de barriles de vinos. Bueno, el barco llegó a su lugar y tenía que ahorita almacenar todos esos barriles de vinos. Y no tenía lugar. Buscó, vio que había una mujer que tenía una casa grande. Le preguntó a la señora, oye señora, ¿será que tienes lugar que me puedas alquilarme? ¿Para qué? ¿Para almacenar estos barriles? Le dice la señora, no. Le dice el hombre, ¿sabes qué? Te quiero consagrar, ¿quieres casarte conmigo? Ella aceptó casarse. Y una vez aceptó casarse, le dijo a la señora, mira, ¿me prestas el lugar para arrendártelo y para guardar los barriles? Digo, la mujer, sí, te lo presto. Bueno, una vez ya se lo prestó, se lo arrendó todo. Fue el hombre a la casa, preparó un get, un acta de divorcio. No quería casarse con ella. Se casó porque para tener el lugar. Preparó un divorcio y se lo dio a ella. Bueno, ella parece que no se quedó, ella no se quedó así con los brazos cerrados. Agarró de inmediato, contrató a unos cargadores para que saquen todos los barriles de la divorciaron. Entonces contrató unos cargadores para que saquen los barriles a la calle. ¿Y cómo les pagó? Le dijo, no lo va a pagar cash. De los barriles, ¿cuántos barriles quieres tú? 10, tú 15, tú 15, listo. Cerró el negocio, así no tuvo que sacar nada. Sacó todos los barriles, les pagó con los barriles y los puso todo en la calle. Fueron a preguntarle, vino el hombre y la demandó, que le hizo perder tantos barriles. Vino Rabunabre de Rabbi Yoshua y dijo, ella hizo muy bien. ¿Por qué? Kasher asa, Ken yaselo. Él hizo mal, él obró mal. Porque al principio le dijeron que no se le iban a prestar y él se casó y al final todo era para qué pagar el lugar y por eso la divorció después. Él hizo mal, pues ella hizo bien de hacerle también mal a él. Así le dice Rabuna. Y dice la Gemara que esto, que decimos que la mujer tiene derecho a hacer esto, no es nada más en el caso cuando tiene una casa o un lugar que normalmente no lo alquila. No nada más en este caso decimos que ella hizo bien, sino también en un caso que tiene un patio que normalmente lo alquila, aún así decimos bien en que ¿qué? En que ella pudiese haber sacado eso. Aunque normalmente lo alquila. ¿Por qué? Porque ella puede venir y decir, estoy dispuesta a alquilar solo a quien sea, menos a este hombre que es como un león sobre mí, para mí. Sigue diciendo la Gemara Rabban Shimon Gamliel Omer, Shel Nachtomim Shel Tzabaim, Shalosh Shanim Tana, Mi Pene Sheikefal Merubeh. Mencionamos al final de la Mishnah que Rabban Shimon Gamliel nos dice que cuando son tiendas, si respecto a tiendas mencionamos que son 12 meses de anticipación, dice Rabban Shimon Gamliel, cuando son tiendas de panaderías de pan o de tintes de pinturas, en ese caso, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tiene que anticipación? 3 años. 3 años de anticipación. Como explicamos que todo lo que estamos hablando en la Mishnah son tiempos de anticipación. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué más? Ya lo explicamos en la Mishnah, pero ahorita la Gemara trae una baraita de Meforash que dice Mi peneshe kefan merubeh, porque normalmente cuando compraban, fiaban, agarraban la mercancía, agarraban el tinte, el pan y no pagaban de inmediato, sino después de un tiempo. ¿Cuánto era el tiempo normal? 12 meses, pero en pan y en tinte, en pinturas, ¿cuánto era? 3 años. Entonces, si uno no avisa con anticipación, pues ¿qué va a pasar? Van a ir después de 3 años a pagar y no van a encontrar el dueño y va a perder el dueño dinero, no el dueño, el que estaba en la tienda, el arrendatario que estaba vendiendo, el dueño me refiero al que estaba, el dueño de los panes, ¿sí? El arrendatario. Entonces, por eso, ya que normalmente cuando son panes y tintes, normalmente se fían por 3 años, tienes que antelación respecto a panes y tintes, es importante antelación de 3 años para que así le demos chance al arrendatario, o sea, al dueño del negocio, del pan, de las tintes, en que ¿qué? En que le diga, en que en los nuevos le diga, mira, tienes que pagármelo de inmediato, y los anteriores que no lo mencioné antes, tienen que, el tiempo regular que es 3 años hasta que le paguen, y así no pierda el dinero este panadero o este tintero. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.